Hola chicas y chicos, el objetivo de la presente actividad es realizar un diagnóstico de los usos del suelo y la vegetación presentes en México a escala 1/250,000. Derivado de la actividad, será posible que cada estudiante realice un diagnóstico para diversos sitios de México, como pueden ser municipios, cuencas, regiones y estados. A finales del 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía terminó la serie 7, referente al conjunto de datos que contienen la ubicación, distribución y extensión de diferentes comunidades vegetales y usos, con sus respectivas variantes en tipos de vegetación, de usos agrícolas e información ecológica relevante. Como lo señalan los metadatos de la información, su propósito es ofrecer un insumo para la evaluación y pronóstico del estado de los recursos vegetales, el estudio de los cambios en el uso del suelo y en general como fuente de información que permita la conservación, el aprovechamiento y la restauración de los ecosistemas en México y con ello favorezcan el desarrollo sostenible del país. Aquí pueden observar los años de referencia de las 7 series de uso del suelo y vegetación con las que cuenta INEGI. Primero vamos a descargar los insumos para realizar la actividad. Tecleamos uso de suelo y vegetación en un buscador y en el apartado correspondiente vamos a descargas y el primero de los títulos que se visualiza es el conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación en formato shapefile, SHP la extensión y pesa 294 megas. Iniciamos la descarga. De manera adicional podemos realizar la descarga del uso de suelo y vegetación de la serie 7 del geoportal de Conavio. Para ello nos dirigimos a la página del geoportal y ubicamos el apartado vegetación y uso del suelo. Vamos al apartado INEGI y ahí ya podemos ver que ya son 7 las capas disponibles. Extendemos la información y nos damos cuenta que ya hay un continuo nacional de la serie 7 a escala 1/250,000. Activamos la capa, podemos visualizar y en metadatos podemos descargar el archivo shapefile. En este caso lo podemos hacer con coordenadas geográficas. Iniciamos la descarga. Hay un detalle importante en función de dónde descarguen la información. Si descargan desde la página de INEGI, es necesario cortar la información en función del límite nacional. Más adelante descargaremos ese límite. Y si descargan desde Conavio, ya no es necesario hacer ese corte. Vamos a descargar el límite nacional del nuevo geoportal de Conavio. Para ello buscamos geoportal. Recuerden que este límite nos va a servir para delimitar la información en caso de haber descargado de INEGI, pero no es necesaria si descargamos desde el propio geoportal de Conavio. En la parte izquierda superior damos clic en agregar mapas, en división política, límite y en límite nacional 1/250,000. En la nubecita de descarga presionamos, elegimos un formato de descarga shapefile proyección cónica y damos clic en descargar. Una vez en la carpeta de trabajo, descomprimimos nuestros archivos y podemos visualizar el conjunto de datos, el diccionario de datos, una ficha técnica y un documento de metodología sobre la obtención del uso del suelo y vegetación. En este caso, todo el procesamiento fue realizado a partir de los datos descargados de INEGI. Ahora en QGIS abrimos nuestro conjunto de datos de uso de suelo y vegetación 1/250,000, abrimos nuestra área de trabajo. En este caso será para todo México. Sin embargo, cada uno de ustedes puede generar un área de trabajo diferente en función de sus objetivos. Puede ser un municipio o un estado. Lo primero que vamos a hacer es vamos a reproyectar las capas de trabajo. Las pasamos al SRC WGC84. Sin embargo, mantienen las unidades originales en metros. Damos clic en guardar a archivo, en donde nos va a generar un archivo nuevo reproyectado a partir del archivo base. Guardamos en la carpeta límite, ponemos límite-1 repro, damos a ejecutar, regresamos a parámetros. Ahora hacemos lo mismo con el conjunto de datos de uso de suelo y vegetación, guardamos a archivo, vamos a S7, la carpeta de trabajo, y generamos una que se llame procesamiento, y ahí voy a guardar
S7-1 repro, que corresponde a la versión reproyectada. Doy clic en ejecutar, se realiza la tarea, cerramos y ahora podemos eliminar las capas que ya no estamos empleando. Nos quedamos solamente con las capas reproyectadas. Previamente a cada etapa de nuestro análisis espacial es recomendable crear índices espaciales para agilizar los análisis. Hacemos esto en cada una de nuestras capas, tanto en el continuo nacional como en la capa de límite. Una recomendación adicional es modificar en propiedades la codificación de la fuente de datos. Ponemos UTF-8. Esto para permitir que se visualicen de manera correcta caracteres especiales como acentos. Visualicemos en la tabla de atributos que se ve de manera correcta los acentos. El siguiente paso consiste en corregir geometrías. Buscamos geometrías y aplicamos un algoritmo que intenta corregir espacios o zonas de traslape en la clasificación. Guardamos a archivo, colocamos el nombre S7-2 geom, ejecutamos el proceso. Una vez generada la capa, damos clic derecho en propiedades, creamos índice espacial para agilizar los análisis y cambiamos la codificación de la fuente de datos a UTF-8. El siguiente paso es aplicar la función cortar. En capa de entrada ingresamos la capa de geometrías corregidas, en capa de superposición el límite de trabajo. Guardamos como S7-3 corte. Damos guardar y ejecutamos la tarea. Una vez terminada, se carga en el apartado capas la capa generada. De esta nueva capa volvemos a crear el índice espacial y cambiamos la codificación a UTF-8. Verificamos en la tabla de atributos que en efecto se puedan leer los caracteres especiales como los acentos. Es correcto. Y ahora hacemos el siguiente paso, que es disolver. Nuestra capa de entrada es la capa corte. En el apartado disolver campos elegimos la columna descripción y en disuelto guardamos a archivo. El nombre será S7-4 disol. Guardar y ejecutamos la tarea. Una vez terminada se carga la capa en el apartado correspondiente, damos clic derecho en propiedades, volvemos a crear el índice espacial de esta nueva capa y también cambiamos la codificación de la fuente a UTF-8. Verificamos que se puedan leer los caracteres especiales, por ejemplo los acentos. Damos clic en el lapicito para conmutar edición. Iniciamos la edición, abrimos la calculadora de campos. En nombre del campo de salida generamos área KM2. El tipo de campo va a ser número decimal. En buscar tecleamos área. En el apartado geometría damos doble clic en área, diagonal y colocamos 1.000.000 de metros cuadrados, lo que equivale a 1 kilómetro cuadrado. Recordemos que el área calculada, como lo comenta el apartado, está en función del elipsoide del proyecto, así como de las unidades de área. En nuestro caso se mantienen las unidades en metros, directamente de la fuente original. Guardamos la edición, damos clic en el lápiz para terminarla, bajamos en la base de datos y rescatamos que tenemos 183 clases de usos de suelo y vegetación para todo México. Ahora quiero tener dos columnas con los usos de suelo y vegetación. Para ello me voy a la carpeta procesamiento y voy a duplicar el archivo de base de datos, que es un .dbf de la última de las capas generadas, que es S7-4 disol. Abro el dbf desde el QGIS, al cual le puse un 2 para diferenciarlo. Cambio la codificación para que tenga lectura adecuada a los códigos especiales. Ahora lo que voy a realizar es una unión de atributos por valor de campo.
La capa de entrada va a ser S7-4 disol, campo de salida descripción, capa de entrada 2, la base de datos que dupliqué y campo de tabla 2 descripción. Clic en capa unida, guardar a archivo y ponemos el nombre S7-5, unir, guardar y ejecutar tarea. En la capa generada damos clic derecho en propiedades, volvemos a crearle el índice espacial y a cambiar la codificación de la fuente a UTF-8. Abrimos la tabla de atributos, vamos a hacer una reclasificación manual. Para ello iniciamos con mutar edición en el lápiz y, por ejemplo, todas las vegetaciones secundarias, arbóreas y arbustivas de bosque de cedro las reclasificamos a solo bosque de cedro. Lo mismo con la vegetación secundaria de bosque de galería, secundaria de pino, secundaria de encino. Todas estas vegetaciones secundarias las reagruparemos a la principal clase. El siguiente paso es disolver la capa. Para ello, en capa de entrada damos a nuestra capa S7-5 unir y seleccionamos el campo a disolver, que en este caso es description. Damos en guardar archivo, colocamos el nombre S7-6 dissolve, guardamos, damos a ejecutar, esperamos que termine el proceso y cerramos. Ya está abierta nuestra capa. Vamos a propiedades, creamos índice espacial para facilitar el procesamiento posterior, cambiamos la codificación a UTF-8, abrimos la tabla de atributos, ordenamos el apartado de descripción, abrimos la calculadora de campos, damos en actualizar campo, seleccionamos área KM2, buscamos el apartado área en kilómetros cuadrados, damos doble clic en la función área y dividimos sobre 1.000.000 de metros cuadrados, lo que correspondería a 1 kilómetro cuadrado. Guardamos la edición, desactivamos con mutar edición, nos desplazamos a la carpeta donde se encuentra la capa recientemente creada, S7-6 dissolve, duplicamos el archivo DBF, que es una base de datos, lo renombramos y estos son los archivos que nos van a servir para trabajar y procesar la información existente. Con ellos podremos obtener los porcentajes de las formaciones vegetales existentes en México. El S7-6 y el S7-4, ambas disoluciones son las que vamos a trabajar. Las pegamos en nuestro apartado de estadísticas y las abrimos desde nuestro navegador. Esto lo hacemos para cambiar la codificación. Veamos, abrimos la tabla y notamos que la codificación se lee incorrectamente. Por lo tanto, vamos a propiedades y cambiamos la codificación a UTF-8. Aceptamos, abrimos y ahora notamos que se visualiza de manera correcta. Hacemos lo mismo con el archivo 2, USB 2. Vamos a propiedades, cambiamos la codificación y ahora se puede visualizar correctamente la base de datos. Abrir tabla de atributos y notamos que se leen caracteres especiales como acentos. Una vez esto, nos vamos a nuestra carpeta de trabajo y abrimos estos archivos en cuestión. En este caso yo los abrí en LibreOffice, en la hoja de cálculo Calc. Me permite seleccionar la codificación con la que deseo abrir el archivo y en este caso selecciono UTF-8, y lo cual me permite visualizar los acentos correctamente. Excel no me dejó hacer esto. Copio mis datos, pego la información y a partir de esto puedo ya iniciar mi procesamiento para obtener los porcentajes de vegetación presentes en México que se unificaron. A partir de esto podemos hacer nuestro procesamiento, aplicamos reglas de 3 y con ello obtenemos los porcentajes correspondientes de los usos del suelo y vegetación para todo México. El resultado, como lo podemos visualizar, y de acuerdo a las formaciones vegetales retomadas y propuestas por INEGI 2017, tenemos lo siguiente. Tenemos que el matorral xerófilo representa la mayor extensión de ecosistema en México, con el 27.86%, seguida del bosque de coníferas con 8.69%. También ahí se encuentra la selva caducifolia con el 8.63% y del bosque de encino con 8.27%. Por su parte,
Los usos del suelo para todo México aglomeran el 25.41% del territorio nacional. De esta manera tenemos una evaluación del estado de la vegetación en México. Con este recurso, cada uno podrá hacer una caracterización o un diagnóstico del estado de la vegetación a nivel municipio, a nivel cuenca o en la unidad de trabajo en función de sus objetivos del estudio. Eso es todo, nos vemos a la próxima.